Vamos a escuchar a continuación en un diálogo, debate, la posición de dos agrupaciones políticas en nuestro país. Voy a dar la bienvenida al vocero del Movimiento al Socialismo que nos acompaña, está con nosotros Adolfo Mendoza, y de la misma manera también doy la bienvenida al vocero de Juntos, a Manuel Saavedra. Simplemente recordarles a ustedes y a la opinión pública que vamos a otorgar 1 minuto para su participación en cada una de las consultas para que podamos entender mucho más acerca de los conceptos que se manejan políticamente y en la coyuntura de nuestro país. Empiezo por lanzarles a ambos esta primera apreciación. Ayer la Cámara de Senadores aprobaba ya una ley con fecha tope para las próximas elecciones. El tema de las elecciones ha acaparado y se ha sobrepuesto incluso a la pandemia, una situación bastante delicada. La primera consulta y la respuesta del señor Saavedra. Con ustedes, buen día. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo al señor Mendoza y a todas las personas que nos escuchan. Es lamentable lo que hemos tenido que pasar los bolivianos los últimos 10 días. Lastimosamente, hacer política durante una pandemia es un acto imperdonable. Han sido situaciones muy difíciles, ustedes lo estaban mostrando en las anteriores notas, no solo en el tema de salud, en el tema de las dificultades de que lleguen insumos médicos, que llegue el oxígeno, también en el tema de alimentos, también en el tema de que no hay la disponibilidad de estos artículos de la canasta básica, del tema de los costos para la gente que ya tiene dificultades para conseguir recursos. El día de ayer se ha dado un paso importante. La presidenta Yanine Áñez ha apostado desde un inicio por el diálogo, porque prime la coherencia, porque no caigamos en la violencia que estaba promocionada por algunos grupos violentos, por algunas personas afines al movimiento al socialismo. Y el día de ayer finalmente se ha dado un paso importante, se ha aprobado una ley que establece una fecha tope para las próximas elecciones generales el 18 de octubre. Y esperemos que esto ya sea el puntapié inicial para que el día de hoy la Cámara Baja, los diputados, los asambleístas puedan aprobar esta situación y se pacifique el país. Ya no habría ningún argumento para continuar con estos bloqueos. La misma consulta, señor Mendoza, una situación bastante delicada, y el propio expresidente Evo Morales a través de las redes sociales manifestaba que por 1 o 2 semanas el conflicto no debería llegar a tanto. ¿Por qué sucedió lo que teníamos hasta por lo menos ayer? No sabemos si eso va a continuar en las carreteras y en las calles en el país. Por una demanda justa, porque se suspendieron las elecciones el 3 de mayo, luego se suspendió hacia julio, agosto, luego a septiembre y finalmente hacia octubre. La lógica gubernamental del gobierno de Yanine Áñez indicaba ya después de aprobarse la fecha del 6 de septiembre como fecha máxima, que la pandemia iba a ser en octubre. Por tanto, ellos estaban en la lógica de la no realización de las elecciones y en la necesidad de prorrogar su mandato. Frente a esto, la ciudadanía respondió, y respondió movilizándose para exigir una fecha que sea definitiva y que ya no varíe durante este año. El acuerdo que hemos visto ayer en el Senado es producto de esa movilización, es producto de la acción ya concertada en distintos niveles con el Tribunal Supremo Electoral, con la Asamblea Legislativa y la ciudadanía movilizada. Allí no han participado, salvo a último momento, las otras fuerzas políticas para garantizar que las elecciones verdaderamente se realicen hasta el 18 de octubre y por tanto recuperemos la democracia. Yo saludo y celebro la capacidad de diálogo que se ha tenido en esta oportunidad y espero que a partir de este acuerdo se puedan levantar las medidas de presión. Voy a recoger algunas frases emitidas por el señor Mendoza para la siguiente consulta. ¿Fue la ciudadanía quien se manifestó o fueron organizaciones afines a un partido político, señor Saavedra? Fueron organizaciones afines a un partido político y eso está más que demostrado. Lastimosamente, yo no sé si el señor Mendoza no lo sabe, pero las fechas se modificaron no porque le dio la gana al Tribunal Supremo Electoral. Estamos viviendo en una pandemia que nos ha golpeado muy duro. Y en función a eso, su propio partido político estuvo de acuerdo, aplaudió y celebró la fecha del 6 de septiembre cuando se definió, estuvo a través de una ley, y Evo Morales y Arce Catacora participaron de esa reunión ante el Tribunal Supremo Electoral.
Pero si se ha modificado el 6 de septiembre al 18 de octubre, también no es por un capricho, es porque eso se hizo en función a estudios médicos, estudios científicos, que indicaban que el 6 de septiembre no era una fecha segura, no se podía garantizar la salud de millones de bolivianos que iban a salir a las calles a votar. Eso no es difícil de entenderlo. Lo que pasa aquí es que los intereses políticos están por encima de la salud de la gente, lastimosamente para el MAS. Pero al final también quiero decirle que la fecha no la define el gobierno de Yanine Áñez, la define el Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa para los masistas es difícil entender la separación de poderes. Ellos unieron todos los poderes en función a la figura de Evo Morales. Permítame por favor cortarlo porque vamos a tratar de circunscribirnos al minuto designado. Señor Mendoza, ¿este fue un movimiento, una pulseta política para probar quién tiene más fuerza? No, en absoluto. Es ser un movimiento, una protesta ciudadana legítima para garantizar que las elecciones se realicen este año. No nos olvidemos que el régimen de Yanine Áñez y Juntos evitó llevar adelante el compromiso en varias ocasiones. Es más, luego del compromiso del 6 de septiembre, ellos decidieron retroceder y no habían allí los estudios epidemiológicos a los cuales se hace referencia. Fue la ciudadanía la que ahora está garantizando su participación, la recuperación de la democracia, la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad. Y ojo, no es un asunto de ciudadanía versus organizaciones sociales. ¿Acaso la gente de los sectores populares, de las ciudades y el campo no son ciudadanas y ciudadanos? Verdaderamente esto ya raya en una comprensión racista de la problemática de la ciudadanía. Usted, la ciudadanía que nos está escuchando, ahora sí tienen garantizada la posibilidad de recuperar mediante su voto la democracia y contar con un legítimo gobierno a partir de las elecciones que se realicen. Voy a pasar a otro tema, más allá del tema de las elecciones. Se han aprobado en las últimas horas, desde el Senado, también la entrega de algunos bonos. Y hay un adagio popular, quien reza que dice que es mejor enseñar al humano a pescar a entregarle un pescado para su alimentación. ¿Qué opinan de aquello? Era algo que se criticaba en la gestión del anterior gobierno, pero ahora también se tienen que aprobar bonos. ¿Varían los bonos entregados antes a los actuales, señor Saavedra? Sin duda alguna, porque estamos viviendo en una situación crítica. Estamos en medio de una pandemia que ha generado no solamente el sufrimiento respecto a la enfermedad, sino también una crisis económica profunda. ¿Qué es lo que hacen los bonos en este momento? No es que solucionen todo, pero sí ayudan a que el ciudadano tenga poder adquisitivo, a que esos recursos se inyecten en la economía y pueda haber una reactivación económica. Estos momentos son claves y eso usted lo puede conversar con cualquier economista. En épocas cuando el país tenía los precios del petróleo muy altos o los commodities, no eran necesarios porque había ese flujo, había ese circulante, pero en estos momentos, donde hay una crisis profunda, cabalmente por la pandemia, porque hemos estado en cuarentena, no hemos podido trabajar como quisiéramos, es importante porque permiten que el ciudadano tenga capacidad de compra y se reactive la economía porque se inyecta liquidez. La consulta similar para el señor Mendoza. Han criticado mucho, se ha criticado desde la oposición en su momento al movimiento al socialismo de entregar bonos. Los bonos, ¿cuál es el sentido de los mismos en este tiempo? Ahora ya finalmente entendieron, después de tanto tiempo, la necesidad de generar mecanismos de redistribución. Los bonos antes, cuando existía un equilibrio económico fruto de una política económica adecuada durante 14 años de gobierno, se debía a la necesidad de garantizar niveles de acceso a otro tipo de elementos que permitan mejorar la calidad de vida. Tenía entonces una lógica muy concreta, la redistribución de los recursos que obtenía el propio Estado para invertir en la gente. Hoy es necesario generar este tipo de bonos, pero para enfrentar una crisis que no ha comenzado con la pandemia. Es una crisis que ha comenzado en diciembre porque el gobierno dejó de invertir, dejó de desplegar sus esfuerzos en las empresas estratégicas, dejó absolutamente toda la inversión pública, que es lo que sostenía la estabilidad. Por el contrario, solamente viven de la posibilidad de acceder a créditos. Entonces, en este sentido, es necesario generar y recurrir a circunscribirnos. Y la última consulta para ambos, por favor. ¿Cómo cambia el escenario antes de estos conflictos
para los partidos políticos rumbo a las elecciones? ¿Quién viene desportillado o más golpeado? ¿A quién le beneficia este tipo de conflictos, señor Saavedra? Sin duda alguna, esto va a pasar una factura muy grande al movimiento al socialismo. Cerca del 80% de la población ha condenado estos bloqueos criminales en los cuales se impidió el paso de oxígeno, de ambulancias, de insumos médicos. Eso ha sido condenado y rechazado por la población. Y mire usted, el día de ayer, después de meses, la Asamblea con mayoría masista empiezan a tener una actividad propositiva. Han aprobado una serie de leyes, no solo en el tema de las elecciones, sino también en el tema económico. Están empezando a viabilizar los créditos que tenían bloqueados durante mucho tiempo para poder luchar contra el coronavirus y reactivar la economía. Eso es porque están intentando lavarse la cara en función al error político que cometieron de bloquear el país, de permitir que la gente sufra, impidiendo que lleguen las medicinas, los alimentos a los lugares donde más se lo necesitan. Entonces, lógicamente, esta situación va a afectar directamente al movimiento del socialismo, quien ha sido responsable por lo que hemos estado sufriendo los últimos 10 días. Para la presidenta Yanine Áñez, como decíamos anteriormente, la prioridad es el diálogo y no se ha agotado. En este momento están venciendo la paz, está venciendo la vida ante la propuesta de los grupos violentos que apostaban por otra cosa. En el marketing político, ¿quién gana y quién pierde, señor Mendoza? La que tiene que ganar es la ciudadanía. Y con la apuesta ciudadana se ha garantizado ahora contar con una fecha de elecciones para recuperar la democracia en nuestro país este año. No más prorroguismo ni tentar, como sostiene el régimen de Yanine Áñez, una postergación indebida de las elecciones. La acción de la Asamblea Legislativa Plurinacional es muy concreta y obviamente distancia del gobierno que no instrumenta para generar una buena gestión de la pandemia y de la crisis económica. El caso de los respiradores, el caso del oxígeno, eran elementos que ya teníamos como déficit antes del bloqueo. No le echen la culpa a la protesta ciudadana de una pésima gestión de salud. No importa quién gane, quién pierde. Lo que importa es que con esto gana la ciudadanía, que ahora tiene garantizada una fecha de elección. Les agradezco a ambos de verdad la predisposición a haber conversado con Levántate Bolivia acerca de coyuntura, el tema de las elecciones, el tema de los bonos y el tema de la imagen política que deja este tiempo en nuestro país. Le agradezco a Manuel Saavedra y a Adolfo Mendoza, voceros de Juntos y del Movimiento al Socialismo, que conversaron con nosotros.